Bien, buenas tardes, chicos. Bien, empezaremos por el tiempo. Ustedes saben que es bastante corto y el que se vuelvan a conectar y todo eso también quita tiempito. Vamos a empezar. Como les había adelantado, tienen que compartir sus pantallas para mostrar el cuadro que ustedes han hecho hace una semana atrás sobre carbohidratos y proteínas, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que son carbohidratos, ¿no? A ver, ustedes ya saben manejar esto de poder levantar la mano y decir quién quiere presentar su cuadro y compartir. Ya, Catherine Gutiérrez, entonces, compartes y nos muestras entonces carbohidratos, por favor. Doctora, yo voy a comenzar. Sí, sí, Katy, comienzas y después ya Javier puede complementar también, si es que hay alguna cosa que se podría complementar, ¿no? ¿Se ve, doctora? Sí, sí, Katy se ve. Puedes Ya. empezar. Eh, bueno, como sabemos, los carbohidratos también reciben el nombre de hidratos de carbono o glúcidos. En su estructura química, podemos decir que son un grupo de compuestos orgánicos que además de tener carbono, tienen hidrógeno y oxígeno. Entre las consideraciones dietéticas, podemos decir que se recomienda que forme parte de la ingesta diaria de calorías en un 55 a 66%, ya que como sabemos nuestro cuerpo lo necesita para funcionar de una manera adecuada, proporcionando energía para la función. Entre otras consideraciones, también es aconsejable que la mayor decir que sean almidones. Y lo vamos a encontrar en alimentos como el pan, cereales, las patatas, también legumbres. Bueno, también es recomendable hablar sobre que el cerebro necesita utilizar la glucosa como una fuente de energía, ya que no puede utilizar grasas. Los carbohidratos tienen un sistema de depósito, la cual se va a hacer mediante la glucogénesis o glucogénesis, donde la glucosa se va a convertir en glucógeno. Bueno, la glucosa puede provenir de la dieta o de las reservas de glucógeno, que va a ser mediante la glucólisis, ¿no? Donde el glucógeno se va a convertir en glucosa para así poder aportar también. ¿Se escucha, doctora? No sé si... Sí, Hola. está bien, no, está bien, se escucha, Katy, puedes seguir tranquila, terminas y de ahí ya vamos a complementar, ¿ya? Ya, está bien. Bueno, en la digestión de los carbohidratos, en la boca se van a degradar por la amilasa salival. En el estómago no existe una digestión. No existe una digestión de los carbohidratos, pero va a haber una acción del pH bajo del jugo gástrico que va a inactivar esta enzima que es la amilasa salival. En el intestino delgado actúan las enzimas, la amilasa pancreática, la maltasa, la lactasa y la sacarasa. La absorción de los carbohidratos se produce a nivel del intestino delgado, como sabemos, que va a ser al inicio del ileón y yeyuno, donde la glucosa va a depender del transporte de sodio mediante el mecanismo de cotransporte. La galactosa igual va a ser el mismo, va a ser similar a la glucosa, va a depender del transporte de sodio. Y la absorción de la fructosa se va a hacer mediante la difusión simple o facilitada. En el metabolismo de los carbohidratos va a haber catabolismo, donde está la glucogenólisis y la glucólisis. Y anabolismo tenemos a las vías de glucogenogénesis y glucogénesis.
Ya, muy bien. Está bien, Katy. A ver, veremos la presentación de Javier. Javier, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Ya. Está bien, gracias, Katy. Ya, ingeniera, perdón, mi cuadro es diferente a lo que ustedes, a Sí, su está, formato. ya, está bien. Ya, bueno, entonces le voy a hablar un poco, ya que casi todo voy a hablar algo, lo más relevante respecto a los carbohidratos. Eh, Decimos que los carbohidratos son la principal fuente de energía que, que requiere nuestro organismo. Los carbohidratos son moléculas que las más abundantes que existen en la naturaleza, se dice que existen en la naturaleza. Estas están divididas en los carbohidratos simples y complejos o compuestos, que los simples se dice que son de una sola molécula y obviamente los complejos van a ser de mucho más moléculas. Los carbohidratos van a tener una función súper importante en en la homeostasis, se podría decir, a nivel sistema nervioso central, a nivel corazón y a nivel riñón. Prácticamente, o sea, como les digo, se podría decir que es como la gasolina del organismo, como en caso de que fuésemos auto. Eh, en caso de que, por ejemplo, con la alimentación nosotros lleguemos a exceder los niveles de glicemia, automáticamente el páncreas va a segregar una insulina, que la insulina va a ser la que va a absorber la glucosa y lo va a almacenar en forma de energía. Cuando, cuando la glucosa en sangre, perdón, déjeme, estoy yendo bien, déjeme un ratito Ya está bien, no hay problema. allá. También dice que el páncreas segrega glucagón, mm, libera glucosa y libera glucosa en el almacenamiento, creo, de las células, algo así, si no me equivoco. Eh, la, a ver, un ratito, es que no veo bien esta pantalla, es muy pequeña. Ya está bien. Ya. Como dijo mi compañera, igual, o sea, la milasa, la digestión en la boca, está la milasa salival, en el estómago también la milasa pancreática y en el intestino delgado están las dextrinas y la isomaltasa, ¿no? ¿Sabe qué, ingeniera? Creo que me confundí todo. Déjeme ver. Deme un minutito, me voy a... Está bien, Javier. Si es que me confundí, perdón, ingeniera, lo siento. No te preocupes, está bien. Ingeniera, ¿puede pasar otra persona? Perdón, el otro tema voy a exponer, por favor. Ya, a ver, alguien más que quiera, levante la manito, por favor, para ver. Bueno, A ver, buenas tardes, licenciada. Yo quisiera compartir. sí, pero aquí hemos dicho para levantar la mano y está Jessica que ha levantado primero. Ah, ¿Ya? ya, Entonces, ya me Jessica, disculpan. por favor, compartes. Y luego Ya, Yuri, ¿no? Pero bueno, Jessica primero. Ya. Ya bueno, como ella mencionó a Katy, bueno, sabemos que los carbohidratos principalmente están constituidos por lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y obviamente siendo más puntual en este caso,
necesitamos, dicen que un 45 a 65% del total de consumo, en este caso de lo que son los carbohidratos. Como nosotros sabemos, debemos de consumir, o sabemos que 1 gramo de carbohidratos equivale a lo que son 4 kilocalorías, ¿no? En cuanto a la digestión, obviamente sabemos que inicia en la boca, gracias a lo que es la amilasa salival, que es segregada por lo que es las glándulas salivales, ¿no? Que la cual se encuentra principalmente en la saliva, la cual tiene como objetivo lo que es obtener como producto final lo que es un almidón parcialmente desdoblado. Ya en el estómago, principalmente no se tiene lo que es así una digestión enzimática en este caso, sino como ya en clase nos explicó, se tiene más que todo lo que es una digestión química. Como por ejemplo, eso va a depender principalmente de lo que es la complejidad, en este caso ya de lo que es el carbohidrato. Como por ejemplo, sabemos que el ácido clorhídrico es aquel que va a neutralizar a lo que es la actividad, en este caso, de la amilasa salival, para después puede actuar en este caso, también nos mencionó ese ejemplo de que es actúa desdoblando o rompiendo en este caso lo que son los enlaces glucosídicos, y así también se puede dar también de acuerdo a la complejidad ya de del carbohidrato, la obtención de lo que son la maltosa a través de lo que son las dextrinas, ¿no? Ya en el intestino obviamente sabemos de que está la amilasa pancreática, que es producida por lo que es el jugo pancreático. Principalmente ya con la acción de estos se va a tener diferentes compuestos, ¿no? Diferentes, como por ejemplo podemos encontrar los oligosacáridos, los disacáridos, monosacáridos y también fibra insoluble. Y a partir también de esto, se tiene también lo que es la maltasa, la sacarasa y la lactosa, que va a la lactasa en este caso, que va a actuar sobre estos azúcares que es dobles para la obtención de los azúcares simples y así su posterior absorción. Su absorción principalmente se va a llevar a cabo en el yeyuno, a inicio del hilio. Eso principalmente, sus mecanismos de absorción van a ser por difusión simple, facilitada, los cuales implican en este caso con transporte y transporte simple, ¿no? En cuanto a lo que es el metabolismo, podemos mencionar de que existe un catabolismo de los carbohidratos. Dentro de esto se encuentra lo que es la glucólisis, que es principalmente, su función es la oxidación de la glucosa para lo que es la generación de energía, ¿no? Después tenemos la glucogenólisis, que es la liberación de la glucosa a partir del glucógeno. Y también tenemos un anabolismo de lo que son los carbohidratos, que dentro de eso se encuentra lo que es la gluconeogénesis, que su función es la conversión de la glucosa de la glucosa en glucógeno, y también tenemos a la gluconeogénesis, que es la formación de la glucosa a partir de fuentes no glucosídicas. Obviamente estas son rutas metabólicas también características de lo que es la glucosa. Podemos mencionar también otras como la vía pentosa fosfato y la vía del ácido úrico, los cuales son muy importantes. De todo esto, lo más importante es la glucólisis también, se podría decir, para ya su posterior inicio para el ciclo de Krebs, y así ir a la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y su posterior obtención de lo que es la energía también, ¿no? Eso sería. Muy bien. Está perfecto. Vamos a ver uno más. Yuri, que levantó la mano después. Por favor, puedes compartir pantalla, Yuri. Ya, muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Como ya mencionaron mis compañeras y compañero, los carbohidratos es una fuente de energía principal, ya que estamos hablando que mayormente nos proporciona azúcares para la generación de energía. Como las consideraciones dietéticas, se considera que es el 45 al 65%, que se debe consumir entre un 50 como el mínimo y 130 gramos por día, pero esto va a depender del peso de cada persona. La digestión. En la digestión, como ya sabemos, en la boca se va a segregar la amilasa salival, que inicia la hidrólisis de los almidones. Y en el estómago, la segregación del ácido clorhídrico, pero esto va a inhibir la amilasa salival.
pero en el estómago no va a haber una digestión, no hay digestión de los carbohidratos en el estómago. Y en el intestino delgado, en la primera porción en el duodeno, por la segregación de la amilasa pancreática, va a romper las uniones glucosídicas de los carbohidratos en almidones, dextrinas y glucógeno. Y en la parte posterior del intestino por las isomaltasas. En el intestino más debajo del duodeno, donde va a ser mayormente la digestión, a partir de los disacáridos de los alimentos, por ejemplo, la maltosa, por acción de la maltasa, se van a convertir en 2 glucosas. Y la lactosa, por la acción de la lactasa, se convierten en una galactosa y una glucosa. Y la sacarosa, por la acción de la sacarasa, se va a convertir en fructosa y glucosa. Estos son no aminoácidos, sino péptidos simples que ya van a llegar a poder ser absorbidas ya. Y la absorción se va a deber dependiendo a la composición de cada péptido. Por ejemplo, lo máximo que podemos llevar son a glucosa, sacarosa y fructosa. Mediante la absorción de la glucosa, esto depende del transporte de sodio, mediante el mecanismo de cotransporte, que se refiere al transporte activo. La fructosa es una difusión facilitada que no va a necesitar, como se podría decir, como un catalizador que le ayude a ingresar. Esto entra directamente. Y la fructosa, y la galactosa es el mismo mediante igual del transporte activo. Como ya mencionaron mis compañeros, el metabolismo se debe mayormente de las características de cada uno. Por ejemplo, los más importantes es el catabolismo y el anabolismo. Por el catabolismo vamos a surgir la glucogenólisis y la glucólisis. Y en el anabolismo esto va a surgir por la gluconeogénesis y la glucogénesis. Ya, muy bien. Lo único tal vez aclarar que cuando hablamos del proceso digestivo, como son glúcidos, no tendríamos que hablar de productos como los péptidos, ¿no? Sino azúcares simples, ¿no? Que van a venir a ser, o monosacáridos, que son la glucosa, fructosa, galactosa que se va a ir obteniendo, ¿no? Nada más, aclarar eso. Bien, ahora les voy a mostrar o vamos a complementar tal vez un poquito más lo que ustedes han mostrado en sus diferentes cuadros, y lo mismo vamos a hacer en el cuadro de las proteínas, pero primero vamos a ver en el caso de los carbohidratos. Entonces les voy a compartir pantalla. Y si en el transcurso de lo que se va mostrando quieren aportar con alguna cosa o tengan alguna duda, por favor, me dicen ya. Bien, ¿se está viendo ya en la pantalla? Sí. Ya, muy bien. Bien, obviamente vamos a ver principalmente con respecto a los glúcidos y a las proteínas, porque ya con los lípidos lo habíamos visto la última clase que hemos tenido. Algo que quiero remarcar un poquito con respecto a estos 3 nutrientes, no solamente específicamente de los carbohidratos, ahora voy a generalizar entre los 3 y después ya lo vamos a ir especificando de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? A cada nutriente. En el caso de la digestión, entonces, sabemos que cada nutriente va a necesitar de un grupo específico de estas enzimas que nos van a ayudar a obtener los productos finales, ¿no? En el caso de los carbohidratos, sabemos que su producto final son los monosacáridos. En el caso de las proteínas van a ser o son los aminoácidos, y en el caso de las grasas, los ácidos grasos libres o los monoglicéridos, ¿no? Dependiendo de la complejidad que tiene la grasa, como lo habíamos nombrado anteriormente. Ahora, es importante que se identifique el producto final de este proceso digestivo, como ya les había dicho, ¿no? Y tienen existen, mejor dicho, diferencias en el momento de ser absorbidos, ¿no? Si bien estamos hablando de lo que es el proceso digestivo, que hay enzimas que van a participar específicamente sobre ese nutriente para poderlo
volver a una molécula más simple y esta poder ser absorbida también, ¿no? Cuando tiene un proceso de absorción va a ser específico para cada uno, como han explicado, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, y hemos explicado también en el caso de los lípidos qué características van a sufrir para poder pasar al torrente sanguíneo y obviamente posteriormente ser utilizado el nutriente de acuerdo a las necesidades que vayamos a tener, ¿no? Entonces aquí está en el caso de la glucosa, la lactosa, fructosa, las características que se tienen para poder dar lugar a su transporte, en el caso, o su absorción, mejor dicho. En el caso de los aminoácidos también existen características que se van a ir nombrando y vamos a ir viendo cómo se produce esa absorción, y en el caso de los ácidos grasos también. Ahora, en este caso de proceso de absorción, hay términos que ya tenemos que irlos reconociendo con respecto a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Sabemos bien que en el caso de la absorción se da principalmente en el intestino delgado. ¿A través de qué se puede dar esta absorción? Se puede dar por medio de estructuras absorbativas, como son las vellosidades, las válvulas conviventes, el borde en cepillo, o pueden ser mecánicos básicos, ¿no? Por medio de mecanismos básicos como difusión, transporte activo, arrastre por disolventes. Lo que, por ejemplo, en el caso de lo que ya se ha ido viendo en relación a lo que son los carbohidratos, hemos visto difusión y el transporte activo, que se va a dar la absorción. Entonces, ya irlos identificando, ¿no? Cómo se van a ir absorbiendo bajo estas características, y la absorción en la mayoría, o ¿no? En un porcentaje mucho mayor, se da en el intestino delgado. Puede darse en el caso del estómago, pero ya no con relación a estas características, ¿no? Sino en el intestino delgado tenemos que tomar en cuenta que se va a dar bajo esos mecanismos. Entonces eso en cuanto a aclarar, ¿no? Cómo se va produciendo esta absorción. Luego aquí tienen algunos trastornos digestivos que obviamente pueden afectar este proceso, ya sea digestivo o de absorción también, ¿no? Entonces aquí hay algunas que se pueden nombrar de acuerdo a eso, ¿no? Si hablamos en el caso del estómago, puede haber gastritis, úlceras pépticas, ocasionando en este caso el daño de la mucosa gástrica, inhibiendo su capacidad secretora, ¿no? Entonces, obviamente, desde ese punto puede llegar a afectar a lo que es el proceso digestivo a nivel del estómago. En el caso del intestino delgado, se puede producir una digestión anormal de los alimentos debido a la falta de las enzimas, como en el caso de la pancreatitis, ¿no? Que va a afectar desde ese punto y así. Entonces también hay que ir reconociendo que pueden existir algunos trastornos en el proceso digestivo que efectivamente van a dar lugar a producir algunas falencias en cuanto a lo que es la digestión como tal. Luego, algo importante son las reservas. ¿Para qué obtenemos o dónde las obtenemos todas estas sustancias después de haber sido procesadas en cuanto a lo que es la digestión y la absorción? Son en estas fuentes, ¿no? En la grasa, en el tejido adiposo. En el caso de los carbohidratos, su fuente de reserva va a ser el hígado, el músculo, los fluidos, y en el caso de las proteínas, principalmente en el músculo, ¿no? Entonces son las fuentes donde nosotros vamos a obtener el beneficio de cada uno de los nutrientes. Entonces, esta clasificación, entrando ya más de forma más específica a lo que son los carbohidratos. ¿Alguna pregunta que tengan, pero de lo que habló anteriormente? No hay preguntas, ¿no? ¿O sí? Bien, entonces aquí ya entrando como les decía, de forma más específica con respecto a los carbohidratos, esta clasificación ustedes ya la conocen y la reconocen también en cuanto a lo que es importante para poder identificar cada uno de estos nutrientes cuando van pasando al proceso digestivo, ¿no? Si tenemos los monosacáridos, sabemos que principalmente son estos dos. En el caso de los oligosacáridos, sabemos ya que son más cadenas largas, o en dos monosacáridos que puedan conformarlos. Los enlaces que conforman los carbohidratos o los glúcidos son los enlaces glucosídicos, que eso es importante dentro de lo que representa su estructura química. En el caso de los polisacáridos, tenemos
El glucógeno, el almidón. Bueno, en el caso de la celulosa, sabemos que se encuentran bueno, estaría clasificado dentro de lo que son las fibras. También vamos a ver sobre lo que son las fibras. Sabemos que las fibras no van a proporcionar calorías, obviamente no van a entrar dentro de un proceso metabólico, pero sí tienen una función importante y es también importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Que si bien no sufren un proceso digestivo, sí son importantes dentro del funcionamiento para nuestro organismo. Entonces, esta digestión básicamente de los carbohidratos se da por el consumo, obviamente, de alimentos que contengan carbohidratos en nuestra dieta. Mayormente, ¿cuál es el monosacárido, perdón, el carbohidrato que se encuentra en mayor cantidad? Es el polisacárido, que es el almidón, ¿no? Que corresponden a los cereales, a los derivados, a las papas, etcétera. Y en el caso de los que ya representan disacáridos y monosacáridos, están en las leches, en las frutas o en la leche y en sus derivados, ¿no? En el caso de la lactosa me refiero principalmente. Ahora, ustedes han hecho bien en el caso de las 3 personas que han hablado, ¿no? Katy, Jessica y Yuri, sí han explicado correctamente el proceso digestivo de lo que vienen a ser los glúcidos. Tal vez solamente hablar de que cuando nombramos en el caso de la participación que existe en cuanto a lo que es la amilasa pancreática a nivel del intestino delgado, ¿no? Bueno, aquí yo creo que no hay duda. Todos han entendido que a nivel de la boca está la amilasa salival. La amilasa salival actúa a un pH de 7 y eso es importante para entender su proceso digestivo a ese nivel. Y han nombrado muy bien que se inactivan las enzimas en el estómago, porque en el estómago el pH llega a ser de 4. Entonces, al ser tan ácido, la amilasa salival se inactiva. Hemos dicho que hay una digestión química por presencia misma del ácido clorhídrico que va a romper los enlaces glucosídicos, etcétera, ¿no? Y se va dando lugar a este proceso digestivo. En menor porcentaje sí, pero sucede, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el intestino delgado, como les decía, hay la secreción de la amilasa pancreática. La amilasa pancreática es una enzima que va a actuar en el caso de las uniones glucosídicas de los carbohidratos en las partes alfa 1 y 4. ¿Por qué es en los enlaces 1 y 4? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando hablamos de esa acción que va a cumplir la amilasa pancreática sobre estas uniones, que se van a dar principalmente en la amilosa. A ver, la amilosa, ¿qué es la amilosa? A ver, ¿quién me puede responder eso? Para ver si están aquí. ¿Qué es la amilosa? ¿Nadie? A ver, Alexander, perdón, ¿qué es la amilosa? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. La amilosa sería un producto del rompimiento de enlaces del carbohidrato. No es. ¿Qué es la amilosa? A ver, ¿quién más puede responder? No es un producto. A ver, Cintia Gutiérrez, ¿qué es la amilosa? Nadie sabe qué es la amilosa. ¿Es un polisacárido, Lice? No. Son almidones, licenciada, la amilosa, lo que yo me recuerdo. No, no son almidones tampoco. Ingeniera, ¿son moléculas de almidón? No. ¿No se acuerdan? La amilosa es una estructura química que forma parte del almidón, que está formada por cadenas glucosídicas unidas a lo que son la glucosa. Es decir, el almidón está conformado por amilosa y amilopectina dentro de su estructura química, pero no es almidón. No puedo decir la amilosa es almidón. La amilosa es la estructura química que forma parte del almidón y está conformada por enlaces glucosídicos unidos que unen moléculas de glucosa.
¿ya? Bien, entonces la amilasa pancreática, como les decía, va a actuar en estas uniones glucosídicas 1 y 4 o alfa 1 y 4, donde actúan sobre la amilosa, es importante, y en el glucógeno, ¿ya? ¿Cuál es el producto que se va a dar a nivel entonces de lo que vendría a ser la amilasa pancreática con respecto a la acción de sobre la amilosa y el glucógeno? Son las maltotriosas, ¿sí? Que van a ser el producto que se va a obtener como primer producto en cuanto a la acción de la amilasa pancreática. ¿Qué quiere decir eso? Que la amilasa pancreática no actúa en uniones de alfa 1 y 6, que en ese caso se da en la amilopectina y en las, en la estructura química de la amilopectina. Entonces, la amilasa pancreática, cuando actúa sobre el almidón, solamente va a actuar sobre la amilosa que se encuentra en el almidón, y no así sobre la amilopectina, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, la amilosa va a ser transformada a maltotriosa. Y en el caso de lo que es la amilopectina, que puede llegar a sufrir un cambio, pero no ya a nivel de la amilasa pancreática, sino de la isomaltasa, que también lo han nombrado, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que vendría a ser la isomaltasa, es la enzima que va a actuar sobre esta amilopectina y se va a obtener lo que es la maltosa, ¿no? Recién, a ese nivel que estamos hablando. Bien, por lo tanto, después de eso ya vienen las disacaridasas, ¿no? Intestinales, las que ya ustedes han nombrado, que también se las puede llamar glucosidasas o glucoamilasas, y son estas tres, ¿no? Que se caracterizan mucho por estar presentes dentro de lo que es la digestión a nivel del intestino delgado. Sacarasa, maltasa y lactasa. Cada una de ellas va a actuar sobre estos sustratos que ustedes ya los conocen. Entonces, eso en cuanto a cómo se da específicamente este proceso digestivo. Por lo tanto, la amilasa pancreática va a actuar sobre las uniones alfa 1 y 4 que representan a la estructura química del almidón, a la amilosa. Y el producto de este va a ser una maltotriosa. En el caso de la amilopectina, la amilasa pancreática no actúa por la estructura química que se representa. Entonces, ¿qué enzima va a actuar para hidrolizar o digerir, o dar lugar a este proceso digestivo de la amilopectina? Es la isomaltasa, que va a obtener la maltosa. Y después ya vienen las enzimas que han nombrado, que son las disacaridasas intestinales o glucosidasas o glucoamilasas, ¿no? Que se las puede denominar de esa forma, dando digestión a estos azúcares que ya sabemos que conforman solamente 2 monosacáridos. ¿Alguna pregunta que tenga? Bien. Entonces, no se olviden que vamos a ir preguntando después, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Entonces, aquí en esta diapositiva que les estoy mostrando, en este caso, estamos viendo una distribución de las enzimas que se van a dar con respecto al proceso digestivo. Después de esto, una vez que se obtienen los productos, vamos a ver que sean transportados o absorbidos, ¿no? Aquí hay un transporte o una absorción donde se van a aplicar ejemplos de lo que es el transporte que va a participar, ya sea dependiendo del tipo de carbohidrato. Ya, perdón, disculpen. Entonces, continuando. Como les decía, una vez que ya se han obtenido
las moléculas simples, ¿no? Dentro de lo que son el proceso digestivo de los carbohidratos o de los glúcidos. Entonces, estos van a necesitar ciertas características para poder ser transportados, ¿no? A lo que es el interior de la célula. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que vendría a ser la lactosa, sabemos que su enzima va a ser la lactasa, y la galactosa como monosacárido principal que se va a encontrar dentro de este disacárido, va a necesitar un transportador y una molécula de sodio, como ustedes bien lo han nombrado. En el caso de la glucosa, va a necesitar ese transportador, pero una molécula de sodio, pero también energía, ¿no? Para poder dar lugar a esa difusión o ese transporte activo, y en el caso de la fructosa, su difusión facilitada. Aquí también les muestro con respecto a la forma en cómo se tiene que dar el proceso de absorción con respecto a cada una de ellas, dependiendo del tipo de azúcar que va a sufrir el proceso digestivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cantidad de glucosa que normalmente se encuentra a este nivel para poder ser absorbido, sabemos que la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos en nuestra dieta contienen un alto porcentaje de lo que es la glucosa. Entonces, este va a ser el azúcar o el monosacárido que va a ser más utilizado y el que va a participar más en la etapa de lo que vendría a ser nuestro metabolismo, ¿no? Y entonces las características con respecto a cómo se va a dar su absorción tiene que caracterizarse así: difusión facilitada y transporte activo. Ahora, cuando yo hablo de la difusión facilitada, entonces se da principalmente a nivel de lo que es la glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué se da la difusión facilitada en la glucosa? La glucosa es una molécula de gran tamaño, ¿sí? Entonces, uno, eso. Y otra característica es que su naturaleza hidrolítica representa a ser soluble en agua. Entonces, al ser soluble en agua, cuando tenga que pasar la barrera de la membrana lipídica, no lo va a poder hacer. Entonces, necesita tener esta difusión facilitada para poder dar lugar a ser absorbido, ¿no? Entonces necesita un transportador, ¿no? Un transportador que va a sostener a la molécula de glucosa por presencia también de una molécula de sodio, el ATP, que va a generar el que la célula pueda pasar, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las características de lo que representa esta difusión facilitada. En el caso de lo que sería un transporte activo, es el transporte que va a necesitar la molécula de sodio y el ATP para poder dar lugar a ser absorbido, ¿no? O sea, pasar de esa manera a lo que es el torrente sanguíneo y por lo tanto después a lo que va a ser el metabolismo. Aquí hay diferentes transportadores de glucosa y a los lugares o a dónde se va a ir o se va a localizar, ¿no? Entonces, estos transportadores son 13 y se los denomina como GLUT1, GLUT2 y así sucesivamente. Y cada uno de ellos, si se dan cuenta, tiene una característica para poder dar lugar a su transporte y dónde se va a localizar. Por ejemplo, en el caso del GLUT6 se va a encontrar, bueno, su monosacárido que va a transportar va a ser la glucosa y lo va a hacer al cerebro, al vaso y a los leucocitos. Luego está la glucosa T11, que su monosacárido es la glucosa y va a transportar al músculo esquelético y al corazón, y así. Aquí está el GLUT2, que es el que va a traer los monosacáridos que va a transportar glucosa, fructosa y galactosa a las células pancreáticas y